reconocer que se encuentra con nosotros el primer candidato, el señor Rogelio Figueroa, para el que pido un fuerte aplauso. Bienvenido, Rogelio. Buenos días a todos. Muchas gracias a la Asociación de Industriales por esta oportunidad de estar aquí el día de hoy. Y muchas gracias a los medios que están cubriendo tan importante actividad. El tema principal de esta actividad es que industriales somos todos. La gran pregunta que nosotros como puertorriqueños tenemos que hacernos es: ¿industriales para qué? ¿Qué queremos construir? ¿Qué queremos fabricar? ¿Qué queremos producir? Yo recuerdo cuando yo tuve la oportunidad que Fomento me diera una beca para ir a estudiar ingeniería química, maestría en ingeniería química a la Universidad del Estado de Ohio. La condición para estudiar ingeniería química, pago por el gobierno de Puerto Rico, era que algún día volviera a Puerto Rico a brindar mi servicio. Lo que jamás imaginé era que esos servicios podían incluirse el gobernador. Así que le voy a explicar por qué yo entiendo que ustedes, industriales y el pueblo de Puerto Rico en general, deben considerar mirar la gobernación y la política desde una nueva perspectiva. Justo después de llegar aquí a Puerto Rico, traído por el difunto Daniel Lebrón Pitre, expresidente de la Asociación de Industriales, tuve la oportunidad de ir a una conferencia dada por el señor Miguel Soto Class. Y esa conferencia marcó un comienzo en mi vida, porque Miguel Soto Class, al pararse frente a la audiencia, les dijo: nosotros los puertorriqueños tenemos un gran problema, y es nuestra incapacidad de trabajar unidos. Yo vine a Puerto Rico traído por Daniel Lebrón Pitre para ser troubleshooter, reparador, atender procesos y tratar de resolver problemas. Cuando yo escucho a Miguel Soto Class decir que nuestro mayor problema es la incapacidad de trabajar unidos, yo digo: pero ¿cuál es la raíz del problema? ¿Dónde está la raíz del problema? De la incapacidad de los puertorriqueños de trabajar unidos. Y empiezo a mirar y me doy cuenta que en Puerto Rico la política, en lugar de permitir la solidaridad entre puertorriqueños, de permitir la colaboración, de permitir la integración de diferentes personas, diferentes ideas, diferentes maneras de pensar, lo que hacía era dividir a los puertorriqueños y cancelarnos mutuamente. Una política donde si tú pertenecías a un estatus, no podías colaborar con el del otro estatus. Una política donde se cancelaban todas las otras personas que pudieran tener una preferencia distinta. Así que siempre estamos con un gobierno que no tiene un balance, que no está asentado sólidamente en todos los componentes que es el pueblo de Puerto Rico. A ello digo: caramba, si la política es el problema, ¿por qué no atender la política? Y empiezo a ir a la conferencia y me doy cuenta que en las conferencias de industriales, de comerciantes, de tecnología, había un miedo terrible, terrible miedo a hablar de política. Yo le llamaba el Forbidden Zone, la zona prohibida, donde se empezaba a hablar de los problemas que teníamos como empresarios, del problema de que no se estaban atendiendo las iniciativas empresariales, de cómo en lugar de facilitar al empresario puertorriqueño el poder adelantar, se nos entorpece continuamente. Pero nunca se llegaba a decir: caramba, la política es el problema. Y yo dije: si hay que decirlo, lo vamos a decir. Y mi compromiso con ustedes es abrir esa brecha y hacer entender que la política es de todos. La política es de los industriales, la política es de los maestros, la política es de los estudiantes, la política es de las mujeres, de los hombres, de todos en Puerto Rico. No es de los políticos, la política es de todos. Y la forma de que la política es de todos es fundamentalmente, tiene que tener dos grandes componentes. Uno, que tengamos un proyecto de país, un proyecto puertorriqueño, un proyecto que nos haga entender que solamente buscando esa meta podemos canalizar toda nuestra energía. Y segundo, que no nos dividamos, que entendamos que Puerto Rico se está compuesto de muchos componentes donde todos son importantes. La gente de los caseríos es importante, los empresarios son importantes, la gente de los
de los campos de Puerto Rico son importantes. Las mujeres son importantes, los negros, los blancos, los homosexuales, todos somos importantes. Y si la política excluye, margina o limita a una sola parte de esa población, nuestro cuerpo está incompleto. Es lo mismo que una fábrica. Si el control de calidad no funciona, no funciona la fábrica. Si el almacén no funciona, no funciona la fábrica. Si la producción no funciona, no funciona la fábrica. Si finanzas no funciona, es integrado. Y nuestro reto, como puertorriqueños, es lograr un gobierno que trabaje para integrar a los puertorriqueños. Pero ya eso no es posible, porque la política tradicional está diseñada para desintegrar. Yo les propongo a ustedes que consideremos una nueva forma de hacer política, diferente a la tradicional. Una forma de hacer política que nos ponga 3 metas fundamentales. 1, la unidad misma del pueblo puertorriqueño. La unidad. Entender que aunque la otra persona sea estadista o de caserío o de residencial o tenga otra profesión, es fundamental que lo incluyamos en este proyecto puertorriqueño. Que entendamos que dándonos la mano unos a otros es como único vamos a salir de este atolladero en el que estamos. Y 3, rechazar a todos esos que desde el poder o desde posiciones o desde la política buscan dividirnos. Segundo, un proyecto que se fundamente en oportunidades. Oportunidades de crear empresas, de tener acceso a educación, de tener acceso a salud. Y un proyecto que se fundamente en crear empleo. Nosotros llamamos el proyecto de la autosuficiencia de Puerto Rico. Y para explicarles en qué consiste ese proyecto de la autosuficiencia, lo que consiste es entender cómo debemos nosotros ser industriales en estos tiempos del siglo XXI. Yo les voy a invitar a ustedes a que consideremos la visión de Thomas Friedman en su libro Hot, Flat and Crowded. En su libro de Hot, Flat and Crowded, Thomas Friedman expone que el planeta en el siglo XXI va a tener unos retos ambientales significativos, que va a requerir que nosotros reevaluemos cómo producimos la energía o nos transportamos, moviéndonos del uso excesivo de combustibles fósiles a la energía renovable, del uso excesivo de gasolina y diésel en el transporte electrificado. Flat, ya no hay ventajas tecnológicas para ningún país, todos tenemos internet, todos tenemos teléfonos celulares, todos tenemos computadoras. Y en ese planeta flat, donde ya no tenemos ventajas competitivas, la ventaja va a surgir de la colaboración, de la unidad, de la solidaridad entre los componentes de un pueblo. Y Crowded lo que dice es, van a haber 3.000 millones de personas más en los próximos 20 años. De 7.000 millones vamos a llegar a 10.000 millones, no importa lo que hagamos. La industria de la comida, la industria de la energía, la industria del transporte, la industria del turismo son fundamentales. Así que yo les propongo lo siguiente, que nosotros miremos a nuestra economía y veamos como todos los años salen fuera de Puerto Rico sobre 30.000 millones de dólares a pagar por combustibles fósiles para producir energía. Se van aproximadamente de 2 a 3.000 millones. Para gasolina para mover nuestros carros, se van aproximadamente entre 4 y 6.000 millones. En comida que puede ser producida en Puerto Rico, se van entre 2 y 4.000 millones. En transporte, en automóviles, la cifra es increíble. 16.000 millones de dólares anuales establecidos por ATI en su estudio de transporte de Puerto Rico. Establece que quitando los gastos de gasolina, que son unos 4.000 millones de dólares, hay 16.000 millones de dólares que se gastan en mantener nuestros automóviles, en comprarlos, en pagarlos, en darle mantenimiento. Y en las hipotecas que se van fuera y no se queda en Puerto Rico el dinero, se van aproximadamente de 4 a 5.000 millones. Y en turismo que no llega, turismo que se queda en San Juan, o que se queda en Dorado, o que se queda en Luquillo, pero no llega a Jayuya, no llega a Utuado, no llega a Barceloneta. Se están perdiendo entre 2 a 4.000 millones de dólares que pudieran llegar a Puerto Rico. Mi invitación a ustedes es la siguiente. Primero, que rechacemos la política tradicional. No podemos vencer, no podemos prosperar, no podemos alcanzar nuestras metas divididos por estatus. La segunda invitación es que nos unamos con una meta de autosuficiencia para Puerto Rico. Autosuficiencia en energía, autosuficiencia en transporte, autosuficiencia en alimentos, un turismo en todo Puerto Rico y la reconstrucción de nuestras ciudades. Yo los invito a que juntos nos pongamos esa meta, porque si nosotros nos permitimos, para darle un ejemplo nada más de la autosuficiencia energética, nos permitimos nosotros, primero establecer claramente unas tarifas de transbordo, que nosotros podamos producir nuestra electricidad tanto localmente como remotamente, para que nuestros negocios puedan
tener servicios eléctricos de forma efectiva, de forma económica y de forma que abunde también a la economía puertorriqueña y al ambiente, nosotros vamos a lograr ser mucho más competitivos. Otro elemento de competitividad es la integración de la agricultura con la energía. La gente no sabe que la mayoría de la energía renovable producida en el mundo sale de la agricultura en forma de biocombustible. Puma Energy se encuentra aquí hoy. La posibilidad de producir hasta un 10% o un 15% de etanol producido con caña de azúcar en Puerto Rico para complementar la gasolina que se consume en Puerto Rico es una realidad. Ya lo hemos hecho antes. Puerto Rico tiene la capacidad de poder iniciar nuevamente un proceso agrícola industrial significativo para producir biocombustibles y electricidad a la misma vez que creamos miles de empleos en Puerto Rico. Con esto, resumo mi exposición y les hago esta invitación. Yo sé que nosotros tenemos toda una historia de haber participado en la política de una forma, pero yo creo que los resultados que estamos viendo el día de hoy nos señalan que ya ese tiempo de actuar así pasó. Estamos en el siglo XXI. El siglo XXI requiere de nosotros otras actitudes, otras visiones, mirarnos distintos entre los puertorriqueños. Y para eso hace falta un nuevo liderato. Ese liderato está ahí. Lo único que le falta es un mecanismo político que nos permita unirnos, que nos permita trabajar por encima de líneas de preferencia de estatus, que nos permita integrarnos por encima de las diferencias sociales, de color, de género, de preferencia sexual, para construir el Puerto Rico que todos saben.